Orando y esta mañana es hablar de el cambio de las temporadas de la vida a la vida, lo que es las temporadas y cómo pasar las temporadas en las que estamos. Porque hay muchas veces que nos confundimos y perdemos la visión cuando hacemos las temporadas en la vida. Y la vida es diferente que las temporadas en las que pasamos. Y es muy fácil para nosotros, por tener la visión terrenal, pensar muchas veces que la vida cambia porque las temporadas cambian. Y en Eclesiastés, Salomón nos explica sobre las temporadas que van y que vienen y que van y que vienen y que van y que vienen. Y tenemos que aprender a navegar las temporadas de la vida para no perder la visión de la vida. Tenemos que aprender a navegar las temporadas que estamos pasando en una forma que ganemos de ellas, porque cada temporada, dice Salomón, es en Eclesiastes 3 del 1 al 8, nos explican todas las temporadas y todas tienen balance, las difíciles, pero también las buenas, las feas y las bonitas, y todas son parte de nuestro camino, pero no son lo que determinan nuestras vidas. Y yo muchas veces yo oigo, y yo he sido en el pasado parte de eso, que decimos, la vida es tan dura, la vida es tan fea, la vida es terrible, la vida es... Y hablamos cosas negativas sobre la vida, pero la vida es buena, la vida es un regalo de Dios, la vida es una bendición. La vida, no hay nada malo con la vida, Dios nos la dio y Jesús vino a darnos abundancia, no solo la vida, pero abundancia en la vida. Pero por las temporadas que son a veces tan difíciles, entonces hacemos que la vida no sea buena. Entonces decimos, pero es que esta vida es tan terrible y hay gente que quiere salirse de la vida, hay gente que quiere que se acabe esto. En lugar de pensar, separar las temporadas. La temporada puede ser terrible y sí queremos muchas veces que termine rápido, salirnos de la temporada, pero la vida todavía puede ser abundante. En medio de la temporada difícil, la vida puede ser abundante, la vida puede ser buena. En lugar de confundir las dos cosas, que una temporada aún, como dice, ahí hay temporadas para llorar, hay temporadas para reír, hay temporadas para abrazar, hay temporadas para no abrazar, hay temporadas para construir, hay temporadas donde desechamos cosas, temporadas para guardar, temporadas para votar. Y tenemos que pasar todas las temporadas. Pero nuestra vida todavía es buena. Y la vida todavía puede ser abundante al pasar por todo esto sin perder la visión de que la vida es buena. Y muchas veces estamos entrando, por ejemplo, ahora con esta temporada que estamos pasando, con el COVID-19, que estamos pasando, que no es una temporada bonita. A nadie le gusta, no nos agrada y todo lo que esta temporada está trayendo. Pero aún en medio de la temporada, nuestra vida puede ser buena y puede ser gozosa y puede ser abundante, porque eso fue lo que Jesús nos vino a dar. Entonces, en Mateo 11:12, Jesús dijo que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Y entonces una de las cosas que yo he visto y aprendido en los años es que los cristianos todos somos muy pasivos muchas veces. Y somos pasivos aún en las temporadas que estamos pasando. Y nos hacemos pasivos en que vamos a ver qué hace Dios con esto. Y vamos a ver qué hace Dios. Entonces no arrebatamos lo que Dios tiene para nosotros.
no arrebatamos lo que el reino tiene, no arrebatamos lo que, lo que nos pertenece, porque estamos esperando, esperando, esperando. Jesús nos dio las claves, nos dio llaves, nos da montones de cosas, pero está esta parte donde nosotros tenemos que aprender a reconocer hay fuerza contra el reino. La Biblia dice en inglés, dice que el reino, hay oposición violenta contra el reino de Dios. En esta escritura dice, hay oposición violenta. Y entonces los violentos, los valientes, lo toman por fuerza, lo arrebatan, toman el reino porque la oposición es violenta contra el reino de Dios. Desde los días de Juan el Bautista. Entonces, es esa parte donde conforme estamos atravesando estas temporadas de la vida, podemos ver cuál es la parte donde tenemos que hacernos valientes. Los valientes lo arrebatan en lugar de ser pasivos y esperar que algo pase. ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuándo Dios va a hacer algo? A veces es necesario para nosotros levantarnos. Los valientes que dicen que lo arrebatan, la palabra valiente ahí, la palabra violento, que viene los violentos lo toman por fuerza, los valientes lo arrebatan. Quiere decir, el significado de esta palabra en particular significa los que tienen determinación, fervor, pasión, entusiasmo, ardor, son los que se levantan y lo cogen, lo arrebatan. ¿Ves? Y entonces nosotros es aprender a levantarnos, a tener esto, a hacernos gente de determinación, de pasión. Si Jesús murió y resucitó, la cruz y la resurrección nos garantizan la vida en abundancia, a pesar de las dificultades de las temporadas. Entonces, el problema no es necesariamente que Dios no esté respondiendo, el problema es que nosotros nos hacemos muy pasivos en las temporadas. Entonces, estamos dejando que la oposición arrebate lo que nos pertenece a nosotros cuando nosotros tenemos que arrebatarlo y cogerlo a la fuerza, no contra Dios, pero contra las circunstancias, y es hacernos los valientes, determinados, llenos de visión para dónde vamos, para lo que Dios dijo, lo que Dios ha prometido, no desviarnos, llenos de fervor, llenos de fuerza, de entusiasmo, de ardor, que esos son los valientes que lo arrebatan. ¿Ves? Aprender a arrebatar, como parte de eso lo vemos en la historia de Jacob. Jacob se hizo valiente cuando estaba en la situación, y si vemos en Génesis 32, versículos de 22 al 32, ahí está esa historia que es tan poderosa. Pero si vemos el capítulo anterior, vemos que la situación que Jacob estaba pasando, esa situación que sucedió cuando él luchó con Dios, tenía que ver, era más grande que ese momento, tenía que ver con que él iba a enfrentarse a lo que tenía miedo. Él iba de camino a enfrentarse a Esaú después de lo que él le hizo a Esaú. Iba a enfrentar su temor, iba de camino y tenía mucho miedo de que iba a ser Esaú. ¿Ves? Entonces tiene que ver con, es muy fácil para nosotros, a nosotros no nos gusta enfrentar cosas difíciles. Y tratamos de huir las cosas difíciles o evadirlas si podemos, no nos gusta. ¿Ves? Y tratamos de ver si podemos evadirlo, si no, pero
llega un momento en que para vencer, para pasar la temporada, tenemos que enfrentar las situaciones. Y en esta, tenía tanto miedo que él creía que Saúl los podía matar a todos, deshacer y destruir todo. Y por eso separó a la familia y a todos en dos grupos. Para tratar, porque tenía miedo de que si iban todos juntos los mataba a todos. Saúl con sus ejércitos, porque él lo que había hecho era malo, él tenía razón. ¿Ves? Entonces, esa noche, cuando era el día siguiente, ellos iban de camino, pero el día siguiente era que él iba a enfrentar a Esaú. Iba a enfrentar su temor, iba a enfrentar, ¿ves? ¿Qué puede pasar? ¿Qué va a pasar? La incertidumbre de eso. Y es en gran parte lo que estamos viendo ahora. Hay tanta incertidumbre en el mundo en esta temporada. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los trabajos? ¿Y qué va a pasar con las teorías de conspiración? ¿Y qué va a pasar con si nos tenemos que poner la tal vacuna o no? ¿Qué va a pasar si en el trabajo y las finanzas? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Todo está así. La incertidumbre es muy grande en general. Y no solo en esta temporada, en muchas, pero esta es una excepcional que estamos pasando. Pero entonces esa noche, Esaú se apartó de todos para estar solo porque estaba con miedo. Él estaba con mucho miedo y de qué iba a pasar el día siguiente, cuando llegara el momento de la verdad, cuando qué iba a suceder. Y yo estoy segura que estaba con insomnio. ¿Quién va a dormir si está así? Con ese miedo y esa incertidumbre, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder ahora? Y él estaba enfrentando en ese momento su temor, y fue cuando Dios vino a encontrarse con él esa noche. Y esa noche fue la que determinó todo el futuro de Jacob, cambió todo. Fue esa noche cuando tenía que enfrentar su temor. Y entonces fue cuando él se dio cuenta que estaba en el momento él no sabía que era Dios mismo, pero hasta después, pero él estaba que había un ser celestial. Y fue cuando él luchó toda la noche contra él. Y esa lucha, entonces él se dio cuenta que era Dios. Y eso es lo tremendo de esta historia, que Dios vino a encontrarse con él esa noche, pero esa lucha fue para transformarlo a él. Fue lo que lo cambió, le dio la nueva identidad, le dio todo y le dio a la familia para todos, cambió todo. Porque hasta ese momento Esaú estaba en su enfoque estaba con que el temor, el problema, la situación, qué va a suceder. Y él estaba enfocado en eso. Pero al luchar con Dios, cambió completamente. El enfoque le cambió a él y llegó entonces cuando él se levantó, cuando se dio cuenta que era Dios el que había venido. Entonces él dijo, fue cuando él se levantó y se hizo ese valiente que lo coge, que toma la fuerza, que esa determinación que él dijo, porque Dios le dijo, bueno, ya me voy, es de mañana y ya me voy. Y entonces él le dijo, no te dejo ir hasta que me bendigas. ¿Ves? No voy a parar, no voy a dejarlo, no me voy a conformar hasta que me bendigas y me des, hasta que yo vea el breakthrough, hasta que yo vea la bendición, hasta que yo vea la solución, hasta que yo tenga la fortaleza, hasta que me des lo que yo ocupo para la situación en la que estoy. Y como vemos ahí en la Biblia, lo tremendo fue que a Dios le complació que él pidiera eso.
¿Ves? Él cambió primero de ser un hombre lleno de miedo a ser un hombre de valor, de determinación, a ser un hombre de valentía que lo arrebató. Él estaba arrebatando la bendición, aunque era la voluntad de Dios bendecirlo, por supuesto, pero y es la voluntad de Dios bendecirnos hoy y mañana y todos los días, pero nosotros tenemos que levantarnos a cogerlo como hizo Jacob. Y ahí fue cuando Dios le cambió el nombre, porque la identidad de él le cambió. Y es esa parte donde nuestra identidad cambia. Primero él estaba enfrentando la situación como víctima, con temor y como víctima, porque Jacob, como sabemos, el nombre significa mentiroso, significa engañador, significa, ¿ves? Y la primera bendición, él acogió de esa forma. Él no fue dada a través de bendición, sino él la recibió a través de decepción, de engaño. La primera bendición la recibió engaño, pero la segunda, lo que pasó esa noche fue que cambió y ahora la recibió a través de la bendición de Dios. ¿Ves? Entonces, Israel, el nombre que Dios le dio, Israel, uno de los significados que tiene es triunfador con Dios. Es triunfador con Dios. ¿Ves? Entonces, él se fue de víctima a triunfador con Dios. Y cambió, aunque la situación todavía estaba y todavía tenía que enfrentarse a Esaú. Pero fue como lo hizo. Él fue al otro día sin temor. Cuando fue a enfrentarse a su hermano, no fue como triunfador entonces. Y todo cambió. Y esa es la parte donde nosotros estamos en una situación tan importante en este momento, donde el enemigo quiere robarnos de las promesas de Dios, y siempre lo ha hecho, pero en esta temporada aún es más fuerte. Hay un desánimo tan grande en la atmósfera. Es falta de propósito, de que no hay nada y cómo sabemos y qué va a pasar y si lo perdemos todo y si esto y el otro y si nunca se termina y si las noticias y todo eso. Pero entonces es donde tenemos que agarrarnos, porque a la vez hay un mover de Dios tan grande que está sucediendo y hay un despertar que está sucediendo muy grande a la vez en este momento. Entonces quiero concluir hablando un poquito de Josué, porque con Josué vemos la aplicación de tomar con valentía, de tomarlo con fuerza, de tomarlo con valentía. Y en Josué sabemos y todos sabemos la historia de eso, pero en Josué capítulo 1, versículos de 1 al 9, es tan importante en este momento y es una de las cosas que Dios me ha estado hablando para su pueblo en este momento, para levantarse de esta forma y dejar de ser pasivos. ¿Ves? En ese sentido de que, bueno, Dios lo va a hacer un día y Dios lo va a hacer y que nos caiga en el regazo, digamos, en lugar de la determinación, de la valentía de arrebatar el reino. Y aquí vemos donde Dios le dijo a Josué, Moisés ya se fue, ahora es tiempo de cruzar el Jordán, es tiempo de pasar, es tiempo. Y yo sé que estamos en el momento en que es tiempo para nosotros. No estamos viviendo en la mentalidad de mañana. La diferencia entre Moisés y Josué es tan clara porque Moisés era la mentalidad de un día Dios va a hacer. Un día Dios nos va a dar, un día Dios nos va a llevar, un día Dios va a hacer. La mentalidad de Josué era, vamos y lo tomamos. Dios dijo, ahora nosotros lo tomamos.
Caleb dijo, Dios dijo, hagámoslo ahora mismo. Y Moisés lo paró. Moisés dijo que no, porque Moisés era, Dios lo va a hacer un día. Y entonces es entrar a ese acuerdo con Dios. El reino de Dios, por tantos años, hemos estado viviendo en un día Dios va a ser, mañana Dios va a ser. En lugar de estar viviendo en hoy Dios está haciendo. Y pasarlo a hoy, ahora, el momento ahora, estamos en ahora, no en mañana, no en un día, ahora. Y cuando nos venimos ahora, llegamos a mañana rápido. Pero si no, estamos solo en mañana, nunca vamos a llegar. Moisés no llegó. ¿Ves? Porque esa mentalidad no nos da esa valentía de tomar el reino, de arrebatar a la fuerza todo lo que está en el reino. Cuando Jacob estaba luchando con Dios, por supuesto, él no venció a Dios, es imposible vencer a Dios. Dios decidió no vencerlo a él, sino se unieron, unirse a él. Dejó que Jacob se uniera a él, porque Jacob probó la determinación que él estaba expuesto. Hasta el final, él no iba a dejar. Y eso es lo que Dios está buscando en este momento, que nos levantemos de esa forma. Esto es lo que Dios ha dicho, entonces esto es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Ves? Entonces, lo que Dios le dijo aquí a Josué, ¿qué es lo que nosotros queremos? Estamos orando, hemos estado buscando grandemente, donde Él le dijo, ha llegado el momento para que guíes al pueblo a cruzar el río y entrar a la tierra a la que les estoy dando. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. ¿Ves? Es esa transferencia de bendición, esa transferencia de fidelidad de Dios. De muchas veces decimos, bueno, pero si Dios, si fuéramos unos de ellos, si fuéramos tal vez uno de los grandes campeones del reino, Dios lo haría. Pero Dios está dispuesto a darnos a nosotros lo mismo que le ha dado a los otros. ¿Ves? Los grandes evangelistas del pasado, los de Dios y la fidelidad de Dios, es el mismo Dios. Y entonces Él le dijo, te prometo darte a ti lo mismo que le prometí a Él, que lo prometí a los otros. Y la promesa dice, donde quiera que pongan los pies, estarán pisando su tierra, les va a pertenecer, se las doy. ¿Ves? Aprender a vivir y a caminar con la mentalidad de poseer, con la mentalidad de tomar, con la mentalidad de recibir, no de perder, no de que nos quiten, no de debilidad, no de temor. Porque cuando Jacob por fin se fue frente a su hermano, él no tenía esa mentalidad, no estaba con ese mismo temor que tenía la noche anterior o el día anterior. Pero aquí está la parte con la que quiero terminar y quiero que oremos al final, donde él le dice, este es el territorio, y le dice desde el desierto de Negev al sur hasta las montañas del Líbano, al norte desde el río Éufrates, al oriente hasta el mar Mediterráneo, al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Dice, nadie podrá hacerte frente mientras vivas. ¿Ves? Y estas son promesas activas para hoy. Cuando aprendemos a recibirlas y a decir, esto es lo que Dios me está dando a mí porque yo voy adelante a tomar el reino.
arrebatar lo que me pertenece, ya sea en mi matrimonio, con mi familia, con la iglesia, con las finanzas, con el trabajo, con la obra de Dios, con las profecías que tienen, lo que sea que Dios ha dado, que Dios ha prometido. Entonces, cuando vamos, lo que Dios, la promesa es tan tremenda que dice, nadie podrá hacerte frente. ¿Ves? Pero cuando voy a retroceder un poquito, porque Dios le dijo a él, las bendiciones que están aquí son extremadamente poderosas en este momento. Necesitamos aprender a vivir bajo esto, pero tienen condiciones y esa es la parte que a nosotros se nos olvida, son las condiciones. ¿Ves? Las condiciones son tan importantes. Entonces dice, nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Imagínate lo que es vivir con esa mentalidad. No importa lo que suceda, está bien porque nadie me va a poder oponerse contra mí o detenerme mientras yo esté vivo. Dice, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. Yo estaré contigo como ha estado con nosotros. Voy a estar contigo. No te fallaré ni te abandonaré. Y eso es lo que necesitamos tener para poder arrebatar el reino. Arrebatar lo que sea que Dios nos ha prometido hoy y a donde vamos y lo que la batalla que hay en la atmósfera para robarnos de todas estas cosas. Esto es como tenemos que enfrentar al Esaú de nosotros, cualquiera que sea el Esaú que tenemos al frente. Lo que nos da miedo, lo que creemos que nos puede destruir, lo que creemos que puede robarnos todo lo que sea. Pero la condición es, sé fuerte y valiente. ¿Ves? Sé fuerte y valiente. Entonces, porque tú vas a llevar a la gente que tome posesión de la tierra, que juré a tus antepasados. Y lo repite de nuevo, sé fuerte y valiente. ¿Ves? Nosotros queremos tener esas victorias, queremos ver esa transformación, queremos estar en el lugar donde sabemos que el diablo no nos puede parar, que las circunstancias no los pueden parar, que lo que Dios dice de verdad es verdad, pero estas son las condiciones. Ser fuerte y valiente. Hay que ser como Jacob, tomar el reino a la fuerza, arrebatar todo lo que el diablo con violencia está deteniendo, está oponiendo. Ok. Está tratando de quitarnos y está resistiendo. ¿Ves? Ahí es donde está lo que determina. Sé fuerte y valiente. Y ya valiente en tenaz, determinado, lleno de pasión, con visión, con ardor, que no importa, no me lo pueden quitar y lo sigo igual. Esa es la próxima, esa es una de las condiciones. Sigue la próxima. Dice, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. Sigue las enseñanzas. Sigue todas las enseñanzas que hemos recibido, y sí, en la Biblia, pero también de los que nos instruyen, los que nos enseñan, el pastor, los líderes, las enseñanzas que nos han pasado también. Sigue las instrucciones. Muchas veces es fácil querer caminar en las bendiciones que otros nos dan o que nos enseñan, pero seguir las instrucciones es muy importante. ¿Cómo lo hacemos? Aprender
y seguir esas instrucciones para que podamos pasárselo también a los otros. Y estamos llevando a la gente hacia adelante. ¿Ves? Alguien tiene que levantarse para que los demás se levanten. Y si nadie se levanta, los demás no se levantan. Esa es la naturaleza humana. Alguien tiene que comenzar, alguien tiene que decir, vamos. Sigue las instrucciones que has aprendido. ¿Ves? Ten cuidado de obedecer las instrucciones que has recibido para hacer estas cosas, para caminar adelante, para seguir. Yo fui pastora por 25 años, montones de veces. Muchas de las frustraciones mías eran en esa situación y como líder. Muchas veces es que la gente viene y me dice, pero es que yo no sé qué hacer, necesito ayuda. Y yo acababa de predicarlo. Eso es lo que dice la Biblia. Acababa de dar una enseñanza sobre algo que los iba a llevar ahí, pero nadie escuchaba. Entonces no escuchan, no aplican, no llegan. Y esa es una frustración para todos cuando enseñamos y cuando ministramos y cuando aconsejamos, la forma en la que damos instrucción. Entonces, dice, ten cuidado de obedecer las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Ves? Estas son condiciones para recibir esas bendiciones. Entonces, te irá bien en todo lo que hagas. Si sigues las instrucciones que son, por supuesto, de acuerdo a las escrituras, que tienen que ser de acuerdo a la Biblia y de acuerdo al Espíritu Santo, por supuesto. Pero dice, si sigues las instrucciones y no te desvías ni a la derecha ni a la izquierda, el resultado es, te irá bien en todo lo que hagas. Es tan fácil, te irá bien en todo lo que hagas. Pero queremos que nos vaya bien, pero no queremos hacer estas otras partes. ¿Ves? Este es el balance que ocupamos en este momento. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué nos han enseñado? ¿Cómo nos ponemos? ¿Qué han sido los miles de prédicas que hemos escuchado? Ahora es cuando necesitamos ponerlas en acción. Entonces, esto es lo que tenemos en el arsenal espiritual, en las enseñanzas, cuáles son las instrucciones que hemos recibido de parte de Dios. Puede ser a través, como dije, del pastor o a través de cualquier líder o del Espíritu Santo directamente, a través de las escrituras que nos dicen. Y la garantía es que te irá bien en todo lo que hagas. En todo, no en parte, en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción, la Biblia. Estúdialo constantemente. Este libro de instrucción y medita en él de día y de noche, todo lo que está escrito. Esa condición es maravillosa porque dice, como resultado de eso, medita, estúdialo constantemente y obedece todo lo que está escrito en este libro, en la Biblia. Solo entonces, esa es la única forma en la que prosperarás en todo lo que hagas y en todo te irá bien. La prosperidad, la garantía de la prosperidad de Dios, en todo vas a prosperar y te irá bien en todo lo que hagas de nuevo. Pero la prosperidad de Dios en todo. Vas a prosperar en salud, en vida, en finanzas, en todo vas a prosperar. Si hacemos eso. Y son las instrucciones para avanzar, para ser valientes. Así es como nos hacemos valientes. Así es como nos hacemos cómo arrebatar el reino. Estas son las instrucciones para arrebatar y para avanzar. Y dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente. Otra vez, sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente. Eso es lo que Dios requiere de nosotros. Sé fuerte y valiente.
Y por supuesto, el Espíritu Santo es el que nos da la valentía, pero nosotros tenemos que tomar esa determinación. Sé fuerte y valiente. Y aquí viene el último. No tengas miedo ni te desanimes de nada. Es otra condición. No tengas miedo ni te desanimes de nada. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos avanzando? No tengas miedo ni te desanimes. Estos son dos de las oposiciones más grandes que tenemos. El temor y el desánimo. Estas son fortalezas tan grandes que nos pueden robar absolutamente de todo. Puedes tener las promesas más grandes, puedes tener la visión más grande y tal vez antes de la pandemia Dios habló que iba a ser algo grandísimo, vino la pandemia y entonces no, temor y desánimo. Está por todo lado. Y las circunstancias nos hacen muchas veces, en inglés dice no tiembles, ni te desanimes, pero no tiembles. ¿Ves? Entonces, en español dice no tengas temor, no tengas miedo ni te desanimes, pero en inglés dice no tiembles frente a nada. Entonces, ¿por qué? El temor es sumisión. Del momento que tenemos temor, nos sometemos a la situación. Entonces la situación se convierte en un dios o en un ídolo. Pero dice, no tengas miedo ni te desanimes. Y es lo que dice, este es mi mandato. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Este es el mandato para tomar la tierra prometida, para avanzar, para poseer y para arrebatar, para hacerte valiente. Los valientes que arrebatan el reino desde los días de Juan el Bautista. Entonces, esos tenemos que aprender tenemos que tener una estrategia, que tener un plan, qué vamos a hacer, tenemos que reconocer el temor y el desánimo. Y saber cómo actuar inmediatamente contra ellos, porque temor y desánimo nos causan que tomemos decisiones contra las promesas de Dios constantemente. El temor y el desánimo nos pueden hacer que nos rindamos frente a las circunstancias, que no peleemos o que no nos unamos para vencer en el matrimonio o para vencer en las finanzas o para tomar las decisiones de acuerdo a las promesas de Dios. Temor y desánimo, que fulano nunca va a cambiar o el otro sí, pero no me desanimo, él no va a cambiar, entonces ¿para qué seguir luchando por este matrimonio si él no va a cambiar o ella no va a cambiar? Pero ¿por qué voy a seguir pensando, peleando y creyendo si las puertas nunca se van a abrir? ¿Ves? Esas cosas, el desánimo, el desánimo es tan poderoso porque afecta nuestras emociones. Y tenemos que estar tan alertas contra el desánimo y el miedo. El miedo hace que pongamos paredes, murallas alrededor, que pongamos muros alrededor de protección. Autoprotección es miedo. Cuando el miedo llega, ponemos murallas, muros de protección, entonces nos escondemos ahí y nos hacemos prisioneros. Y el desánimo te hace que te venzas y hace que pierdas, que dejes que ir la promesa, que dejes ir la bendición, que dejes ir lo que Dios dijo, que dejes ir, entonces la violencia sigue, la oposición violenta continúa, entonces tienes que enfrentar a Esaú esperando destrucción y es posible que entonces salgas con destrucción. Pero dice, no tengas miedo ni te desmayes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Ves? Pero es esa parte de las decisiones que nos van a llevar ahí en este momento, de pasar las temporadas para continuar
con la vida y continuar en la carretera de la vida sin que las temporadas nos saquen y nos saquen y nos saquen. Hacernos violentos, hacernos valientes. Es diferente para cada persona. Yo me acuerdo cuando mi esposo se fue al cielo, que por supuesto venía el duelo y el trauma de haberlo perdido y todo, que fue terrible y horrible. Y es lo peor que me pudo haber pasado, por supuesto, y toda la cosa, y el desánimo y todo lo que viene con eso. Entonces, mucha gente me dijo a mí, en el reino de Dios, muchos líderes y consejeros cristianos, y mucha gente me dijo, bueno, las estadísticas, creo, algo así, algo así. Dicen que son por lo menos 2 o 3 años de el duelo más grande, que vas a estar en este duelo tan grande 2 o 3 años, es lo que dicen las estadísticas, pero nunca se va a terminar, nunca pasa, esto va a ser para toda la vida. Y tienes que acostumbrarte a esto y tienes que aprender a vivir con esto. Y yo escuché eso y yo pensé, pero esas no son las instrucciones que yo he recibido de Dios. Pero esto no es lo que el libro me dice, eso no es lo que la Biblia me dice a mí. La Biblia me dice en Isaías 53 que Jesús llevó mis sufrimientos a la cruz, mis dolores a la cruz. Entonces, si Él los llevó a la cruz, ¿por qué tengo que llevarlos yo toda la vida? Y yo no podía traer eso, reconciliar los dos lados, porque yo pensé, es que no puede ser. Entonces el libro de las instrucciones, la Biblia me dice que es una temporada. Eclesiastés, yo fui y Salomón me dijo, hay un tiempo para dolor y para sufrir y otro tiempo. Hay un tiempo de duelo y un tiempo de alegría. Regresa, puede regresar, no es. ¿Ves? Entonces yo dije, si esto es lo que la Biblia me dice, ¿por qué tengo yo que aceptar lo que el mundo dice que tiene que ser? Porque estas estadísticas no están hechas con personas que no tienen el Espíritu Santo y todo eso. Yo lo entiendo, yo soy consejera. Pero yo dije, yo puedo sentarme y decir, bueno, ser pasiva al respecto o hacerme valiente y violenta por lo que el reino tiene para mí, por lo que Jesús me dio en la cruz, en la resurrección. Y Él me dio el confortador, Él me dio el Espíritu Santo, el consolador. Entonces yo pensé, si yo tengo el consolador, ¿por qué tengo que? Esto no tiene que ser vida, es una temporada, no vida. ¿Ves? Esa es la diferencia. Yo puedo aceptar, de acuerdo a la Biblia, una temporada de dolor, una temporada de luto, una temporada de duelo, una temporada de sufrimiento. No hay nada malo con una temporada, yo lo entiendo, está aquí en la Biblia, pero si Jesús vino a darme vida abundante, entonces quiere decir que mi vida y la temporada no cambia mi vida. Es solamente una temporada. Entonces yo lo acepté así, como es una temporada, pero me hice valiente para arrebatar lo que Jesús me dio, la vida abundante para el resto de mi vida, para que la temporada terminara. Y fue una temporada, una de esas que yo quería que terminara rápido. Uno quiere salirse y que se termine, pero la temporada, no la vida, la temporada. Y Dios lo hizo, de verdad. Y salí de la temporada y no fueron los 3 años de agonía en luto y en todo eso. Y cambió porque se hizo una temporada. Y continué con la vida abundante que Dios nos ha dado. Pero hay que levantarse en eso de los valientes lo toman a la fuerza.
¿Ves? Entonces, ¿en qué punto nos levantamos y decimos ya no más? Ya no voy a hacer más la cola, la Biblia dice que yo voy a hacer la cabeza. Entonces nos levantamos para arrebatar lo que nos pertenece. Si Jesús pagó por eso, lo podemos tener. Pues, pero es esa mentalidad. Entonces, estamos pasando por el tiempo, uno de los tiempos más duros, pero yo sé que a la vez estamos en el tiempo de gran preparación, que Dios nos está preparando para avanzar. Vamos a empujar este último empujón. Es un empujón que tenemos que hacer, emocional, espiritual, físico, que tenemos que hacer para levantarnos contra estas circunstancias, para poder entonces recibir como Jacob recibió. Llegar a ese momento de decisión, el momento de verdad. Esto es lo que siento y esto es lo que aparenta, eso es lo que parece que van a ser las cosas. Pero siento desánimo y siento miedo, entonces sabemos que estamos a punto de perderlo todo, sí, porque entonces nos estamos saliendo del mandato que Dios nos ha dado. Entonces, yo quiero animarlos grandemente en este tiempo, de que se hagan los valientes, que nos hagamos valientes en la área que sea. Necesitamos que los valientes se levanten desesperadamente en este momento y que levantemos al pueblo, porque la gente nos mira a nosotros como cristianos y nosotros aprendemos más, por ejemplo, a través de ejemplo que a través de palabras. Vemos a la gente y aprendemos. Muchos nos miran y entonces aprenden y nos siguen. Mucha gente nos mira correr la carrera y es como lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Y no hay, hacerse valiente no quiere decir que no hay humildad, no quiere decir que no hay dependencia de Dios. Nos hace más dependientes de Dios que antes, por supuesto. Pero el Espíritu Santo, y esta es una garantía, es una promesa, el Espíritu Santo les dará la infusión de lo que necesiten espiritualmente y emocionalmente también. Que necesiten lo que sea para levantarse, para ser valientes, levantarse a ser valientes. El Espíritu Santo está esperando que gente se levante y que digan, voy a arrebatar lo que Dios ha prometido, por lo que Jesús pagó. Entonces yo quiero orar y orar por ustedes y orar por una bendición y por un impartimiento de parte de Dios, porque esto es algo para todos los días de la vida. Y entre más avanzamos, más miedo y desánimo tratan de venir en diferentes áreas. Ojalá nos pudiéramos deshacer completamente. Pero Jesús dijo desde los días de Juan el Bautista ha estado y él no dijo que iba a desaparecer, pero nos dijo cómo vencerlo. Entonces los valientes arrebatan el reino y lo avanzan. El reino, una versión en inglés dice, desde los días de Juan el Bautista, el reino de Dios, hay violenta oposición oposición para el avance del reino de Dios. La oposición es violenta, pero los violentos avanzan el reino a la fuerza. ¿Ves? Y eso es lo que ocupamos, avanzar el reino a la fuerza.
porque todo lo que ocupamos ya ha sido dado y tenemos el Espíritu Santo. Pero a veces pensamos, ¿cómo podemos ver el poder de Dios para que los muertos se levanten, para ver los milagros, para ver todas esas cosas? Y es hacerse violento hacia el respecto. Si Dios dijo esto, no me voy a parar, no voy a parar hasta que suceda. No voy a dejar de orar por los enfermos hasta que las sanidades sucedan. Hasta que lo veamos y hasta no temblar y no desanimarnos. Esas son claves muy importantes ya para poder tomarlo a la fuerza, arrebatarlo. Padre, te damos gracias